El presbítero Esaú Reyes de la Cruz. Bien, gracias a Dios por la vida de esta iglesia, por su pastor, por el respetable consistorio de esta iglesia. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre la vida de todos ustedes. Uno de los más grandes retos de la Carta de Santiago es sin duda su carácter ético, ya que presenta un claro estilo de vida totalmente radical. Pero este estilo de vida está fundamentado en el poder del Evangelio. Recuerde, nuestra justificación no tiene fundamento sobre las obras de la ley, ya que yo no puedo ganar lo que ya ganó Cristo Jesús por mí en la cruz del Calvario. No hay otro camino a la salvación que no sea por la obra del Evangelio. Así que hoy vamos a hablar de lo que sigue. Esta iglesia, por la gracia de Dios, cumple 95 años. Y eso es motivo de gozo y alabanza, pero a Dios. Eso es motivo de que el nombre de Dios sea exaltado, porque durante 95 años, usando a muchos siervos de Dios, a hombres y mujeres, esta iglesia ha edificado el reino de Dios dentro de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y por lo tanto, estoy seguro que el mensaje de esta tarde nos va a recordar aquellas cosas que esta iglesia ha hecho, pero no para que recordemos nombres y personas, sino para que recordemos la razón por la que estos hombres y mujeres han decidido invertir su vida en una obra que no tiene solamente algún tipo de gloria en esta tierra, sino algo que se siembra para la eternidad. Así que Santiago nos presenta un dilema ético, nos presenta un reto a nosotros hoy, porque nos invita a recordar con claridad que hemos sido redimidos por la obra de Jesús, pero también que somos llamados como iglesia, el Divino Redentor, con sus misiones y congregaciones, sus ancianos, el pastor actual, las familias que le componen, a levantarse para seguir edificando el reino de Dios otros 95 años. Así que, siendo que en Cristo hemos recibido la gracia del Evangelio, nosotros debemos vivir manifestando la transformación que Él ha producido en nuestras vidas. Vivir manifestando esta transformación implica, número uno, los que tienen boletín en la mañana lo pueden seguir ahí y también lo van a seguir aquí en la proyección. Número uno, debemos producir obras que glorifiquen a Dios. Verso 26. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin acción está muerta. Esto se debe a que dicha fe no se ejercita. Esto es fundamental, porque la falta de ejercicio conduce a la eventual pérdida del uso de las facultades que nos han sido dadas. En lo que a Santiago concierne, las obras no son algo que hacemos para ganar nuestra salvación, sino han sido provistas por Dios para robustecer la fe que nos ha sido dada por la obra poderosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Las obras de los creyentes son una expresión de una fe vigorosa y saludable. Claramente lo explica Santiago, versos 15 y 16. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse o carece de alimento, y uno de ustedes le dice: que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse. Pero como no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Quiero que note que para Santiago el valor de las buenas obras no está solo en desear las cosas buenas. Alguien dijo en una ocasión que el camino al infierno está lleno de buenos deseos. No basta con desear, hoy quisiéramos que comieran y que bebieran y que fueran protegidos.
Y esto es lo que esta iglesia, durante 95 años ha hecho. Ha acompañado esos buenos deseos con acciones. Ha acompañado el mandato del Señor con manos a la obra. Si las buenas obras no dan gloria a Dios y no reflejan su gracia, entonces no son producto de una fe verdadera que pueda hacer cosas maravillosas. Podemos como iglesia tener actos altruistas que asombren al mundo, pero si estas obras no apuntan a Dios y a su gloria, no sirven para nada. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, que han hecho de esta iglesia lo que es esta iglesia, nos permiten ver con claridad que la iglesia tiene que cumplir esto con motivaciones correctas de su corazón. Es decir, hombres y mujeres transformados por la gracia de Dios, que no se jactan, que no se envanecen, que no se contenta solo con buenas intenciones, que lo hace. Y a lo largo de estos años hemos visto nacer la obra en Alianza Real, con trabajo, con dedicación, por familias de esta iglesia. Hoy aquí hay personas de este lugar, hoy hay una iglesia en este lugar. Pero así como este ejemplo, podríamos enumerar, si revisamos las hojas de la historia durante 95 años, cuántas iglesias no han sido fundadas por personas que han estado en esta iglesia. Cuántas cosas maravillosas no se han hecho, pero la motivación correcta. No estamos apuntando a los hombres, estamos apuntando a la gloria de Dios. Nuestras buenas obras deben de dar la gloria a Dios, deben de expresar un evangelio transformador, obras dignas que solamente pueden enfocarse en darle la gloria a Dios. Así que, siendo que en Cristo hemos recibido la gracia del evangelio, nosotros debemos aprender a vivir manifestando la transformación que Él ha producido en nuestras vidas. Vivir manifestando la transformación implica, número 2, producir obras que proclamen el evangelio. Producir obras que proclamen el evangelio. Escuche versos 18 y 19. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. La fe y las obras no pueden ser separadas. Satanás y sus secuaces saben que hay un solo Dios, pero el mero asentimiento de esta proposición no va a salvar ni a Satanás ni a sus secuaces, puesto que ellos se hallan permanentemente involucrados en actos de rebeldía, y sus obras no le dan, 1, la gloria a Dios, y 2, sin lugar a dudas, tampoco proclaman el evangelio. Así que cuando hacemos buenas obras, no solo debe de apuntar a la gloria de Dios, sino tiene que proclamar a Cristo como único y suficiente Salvador. Dice el escritor: muéstrame tu fe sin las obras. Quiero leerles una paráfrasis que pienso nos ayudará a todos. Es la traducción de la Biblia, Las Buenas Nuevas. Escuchen: una persona tiene fe, otra tiene hechos. Mi respuesta es: muéstrame cómo puede tener algo en fe sin hechos, y yo te mostraré por mis hechos mi fe. Siempre declaramos, por ejemplo, somos salvos por la fe, y por lo tanto, en el caso del evangelismo añadiríamos: Dios añade todos los días a aquellos que van a ser salvos, y se nos florea. Pero note lo que estamos diciendo, porque esa es una contradicción. Si somos salvos por la fe, es decir, que alguien fue y nos rescató del lodo cenagoso,
Que alguien fue y tomó la iniciativa, el Dios Trino y Uno, y decidió que tú y yo fuéramos salvos por la fe. Y entonces Dios quiere añadir todos los días a la iglesia los que van a ser salvos, pero te quiere usar a ti y a ti y a ti para que el evangelio sea proclamado. Y es entonces como la verdadera fe no asumirá jamás una posición tan mezquina. El solo ejercicio de la piedad no produce una fe genuina, una fe que justifica, una fe que es un don de Dios, que transforma. Una fe transformadora es aquella que cambia la estructura de tu forma de pensar y de sentir. Porque tenemos una estructura, tenemos una forma de pensar y de sentir que yo veo cuando hablas, cuando actúas, cuando haces. Y tú me puedes decir misa, yo estoy viendo lo que estás haciendo. Y el único que puede cambiar esa estructura para que mis actos, mis palabras, mis actitudes sean diferentes y proclamen a Cristo, eso es obra de la multiforme gracia del evangelio. Por eso Santiago dice: yo te mostraré mi fe por las obras. La fe, dice la Biblia, es un don de Dios, un don que se nos ha sido dada para que la justicia de Cristo nos sea imputada. Y por lo tanto esta fe imputada a mi persona, a tu persona, produce hechos, produce obras dignas de Dios. Y las obras dignas de Dios apuntan a Él, no apuntan a nadie, apuntan a la gloria de Dios y proclaman a Cristo como Redentor. Muestran el evangelio. Santiago afirma que los demonios creen, declarando desde luego que saben que Dios existe, pero ni le dan gloria y mucho menos quieren proclamar el evangelio a otros. Los hechos que producen una fe verdadera en el creyente son también llamados en la Biblia frutos espirituales, que permiten que no nos centremos en las demás personas ni en nuestros propios intereses, sino que permiten que nos centremos en los intereses de Cristo. Cuando puedo centrarme en los intereses de Cristo, entonces las personas pueden ver que tenemos interés no en que vengan o no vengan, sino que tenemos interés en que el nombre de Cristo sea glorificado. Así que nuestros hechos o buenas obras son, sin lugar a dudas, anuncios del evangelio de Cristo. Y yo creo, porque estamos hoy aquí reunidos, que Dios ha usado a muchos hombres y mujeres que nos han precedido en esta iglesia para anunciar el evangelio de la gracia, para que Cristo sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, no las personas, porque todos aquí somos pasajeros. Yo sé que estamos celebrando hoy porque amamos esta iglesia. Yo sé que estamos celebrando hoy porque creemos que Dios ha sido fiel. Y ha sido fiel porque ha usado hombres y mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, para que su nombre sea glorificado. Y para que en cada acción de estas personas, en esta iglesia, sea proclamado el evangelio. Y no tiene usted que ponerse una camisa que diga: soy de la iglesia del Divino Redentor y cumplimos 95 años, porque se expresa como un estilo de vida. Así que, siendo que en Cristo hemos recibido la gracia del evangelio, nosotros debemos de vivir manifestando la transformación que Él ha producido en nuestras vidas. Vivir manifestando esta transformación implica, número 3, producir obras que manifiesten la centralidad de Cristo en nuestras vidas. Producir obras que manifiesten la centralidad de Cristo en nuestras vidas. Escuche, versos 22 al 25. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta
como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por sus obras y no solamente por la fe. De igual manera, no es declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Santiago nos presenta dos ilustraciones del Antiguo Testamento para clarificar su argumento. Como sabemos, Abraham tenía fe, y esa fe lo llevó a una acción, afirma Santiago, una acción de obedecer el mandamiento de preparar su largamente esperado hijo para el sacrificio. Y todos conocemos la historia. Dios le pide a Abraham a su hijo. Si usted lee la escritura con cuidado, notará que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de un hijo, y cuando le cumplió el muchacho, pasaron casi 25 años. Y de pronto un día le dice: dame a tu hijo, tu único hijo, el que tanto amas. Yo tengo 3 y no les daría uno para que lo sacrifique. Y hay ocasiones en que todos tienen hijos, ¿no? Y los hijos sacan lo mejor de nosotros. Pero también esas canas verdes, azules y moradas que tenemos todos por ahí, también nos las sacan. Y eso no quiere decir que los dejamos de amar, les amamos profundamente, no se los daría. Imagínense a Abraham. A mí se me hace que a Sarita no le dijo nada. No creo que lo hubieran dejado salir de la puerta. No lo dice la escritura, ¿ok? Agarró al muchacho, agarró el fuego, agarró 2 criados, un burrito y vámonos. Y todos conocemos la historia. Cuando Abraham tiene el cuchillo para sacrificar a su hijo, le dice que se detenga. Y entonces la escritura le dice que vea, y hay un carnero que sustituye el sacrificado, un carnero que anuncia a alguien que nos sustituye a nosotros. Porque ese muchacho merecía que lo colgaran ahí, no sé, pero Dios proveyó un sustituto, anunciando miles de años antes de que naciera Cristo que habría un sustituto mejor, anunciando que Cristo iba a subirse una cruz en tu lugar y en mi lugar, porque yo merezco la cruz y usted merece la cruz, y aún así Cristo vino y tomó tu lugar y mi lugar. Y sin lugar a dudas, el evangelio aquí manifiesta la centralidad de Cristo. Cuando Santiago trae este argumento a nosotros, lo que quiere Santiago es que recordemos cómo Dios anunció desde ese momento a Abraham, al hombre de la fe, que tenía que ver a un sustituto, que tenía un hijo y que tenía una descendencia, y que todas las promesas se iban a cumplir porque hubo un sustituto, anunciando a aquel que vendría a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y entonces las obras que llaman a Abraham amigo de Dios apuntan sin lugar a dudas a la centralidad de Cristo en nuestras vidas. No hay duda, y yo no lo dudo, que durante 95 años se han hecho sacrificios, que ha habido hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres que han invertido tiempo, dinero y esfuerzo, no para que su nombre aparezca en una placa, sino para que el nombre de Cristo, primero, sea glorificado, segundo, anuncie el evangelio, y tercero, muestre al mundo la centralidad de nuestra vida en Jesucristo. Y eso es lo que sigue necesitando esta ciudad, y esa es la misión de esta iglesia durante los próximos 95 años. Eso es lo que ha hecho Dios en medio de nosotros. Seguramente hay hombres, hay personas a las que podríamos decir gracias a Dios por la vida de esta persona,
Y podríamos enumerar, y seguramente si empezamos a enumerar vamos a omitir a alguien. Pero yo le aseguro que este es el asunto, que esto es lo que yo creo que se ha hecho durante 95 años. Una obra que no tiene que ver con los hombres, gracias a Dios. Una obra que no tiene que ver con quiénes son los ancianos y quién es el pastor en turno. Esta iglesia permanece no por los hombres, permanece porque ha sido el sueño de Dios. Y por eso estamos aquí, para recordar que estamos aquí para ejercitar nuestra fe, que estamos aquí para darle a Dios la gloria, para expresar el evangelio y para proclamar la centralidad de Cristo en nuestras vidas. Y estemos listos entonces, porque sé que les quedan unos 5 años para celebrar 100. ¿No les gustaría celebrar 100 diciendo que hemos duplicado nuestra membresía? ¿No les gustaría celebrar 100 diciendo que la iglesia de Alianza Real ha sido organizada con su consistorio y tiene su pastor? ¿No les gustaría que la gente alrededor, a pesar de cualquier situación, dijera: en ese lugar el nombre de Dios es glorificado? Y yo creo que sí, que es lo que todos queremos. Pero tenemos que recordar esto una y otra vez. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Dios nos ha pedido. Y entonces, incluso cuando venimos temprano a la iglesia, porque fíjense, a veces uno de los padres de la iglesia decía que así como Cristo fue crucificado en medio de 2 ladrones, el evangelio siempre está en medio de 2 ladrones: la religión y la irreligión. Con religión tú te salvas cumpliendo reglas, con irreligión tú te salvas porque tú pones las reglas. Pero con el evangelio yo me salvo por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y entonces mi obediencia no tiene que ver conmigo. Si vengo temprano en la mañana, si decido venir todos los domingos en la mañana, si decido comprometerme con el proyecto de esta iglesia, si decido que yo quiero proclamar a Cristo en este lugar, lo voy a hacer con la claridad de que solo el evangelio de Cristo puede cambiar mi vida y la vida de los demás. Y entonces, cuando vengo temprano, vengo para darle la gloria a Dios. No vengo para que los demás digan: mira cómo el hermano sí viene temprano. Cuando preguntan cuántos capítulos leyó y usted dice 175, porque es muy común, ¿verdad? Usted lo haga sabiendo que los ha leído porque quiere expresar la obra poderosa del evangelio a través de su lectura diaria, porque quiere expresar la centralidad de Cristo en su vida. Y entonces, ojalá Dios nos permita que en 5 años estemos aquí con el doble de membresía, con el triple de los ingresos, teniendo 2 cultos. Podemos quererlo y desearlo, pero tenemos que hacerlo por la motivación correcta. Dios dé la gloria a todo lo que se haga, pero siempre recordando estos principios bíblicos que tienen que dirigir lo que hacemos. Incline su rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la vida del pastor Josué Cervantes, a quien has traído para dirigir a esta iglesia en este proceso. Gracias por su vida, por su ministerio, porque es el hombre de Dios que has traído en turno a esta iglesia. Pero como a él, has traído a lo largo de 95 años a muchos siervos tuyos que han enseñado tu palabra, que han proclamado a Cristo, que han mostrado el evangelio. Muchos hombres y mujeres como los que están hoy aquí celebrando han entregado su vida, han enseñado a sus hijos, han invertido su tiempo y su dinero. Pero todas estas obras que se han hecho tienen como raíz la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, te han dado la gloria a ti, han anunciado el evangelio y han, sin lugar a dudas, expresado la centralidad de Cristo en la vida de esta iglesia. Esta iglesia no ha permanecido 95 años por esfuerzos humanos.
Esta iglesia ha permanecido 95 años porque tú la diriges, porque tú estás al frente, porque tú eres el Señor en la vida de cada uno de los hermanos que hoy la componen y de los que lo han hecho durante 95 largos años. Gracias por esta iglesia que ha sido un soporte y un pilar en la vida del presbiterio del noreste, pero lo ha sido durante toda su existencia para que el reino de Dios crezca a través de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. La gloria sea dada a tu nombre, que el evangelio sea proclamado y que Cristo sea central en la vida de esta iglesia. Y entonces, si tú lo permites, en 5 años más podremos entregar frutos abundantes de tu gracia y de tu amor. En Cristo Jesús. Amén y amén.